A ver, vamos a un poquito retroalimentar, ¿no? Un poquito recapitular lo que hemos visto. En sí, lo que vimos durante las dos clases anteriores era enfocarnos en esto, en esta pequeña parte, ¿no? Demanda de trabajo. Y era la parte más extensa, ¿no? La que tenía que, o sea, había que seguir un procedimiento así bastante, no sé, procedimental, digámoslo, ¿no? Para llegar desde un punto de inicio, como son los supuestos, hasta el punto final, ¿no? Estimar la demanda de mercado, ¿no? Que es justamente lo que hemos llegado. Todo el procedimiento que hemos seguido es justamente para obtener eso, esa demanda de mercado, ¿no? Aquí he hecho un ajuste en el gráfico. eh, Aquí habían dos curvas, me había confundido, era solamente una curva, ¿no? Pero esta curva de acá era la que representaba justamente la demanda de mercado, ¿no? La demanda de factores a nivel de mercado. Entonces, básicamente, digamos que para llegar a esta curva de demanda de mercado, teníamos que conocer bien nuestras demandas, nuestras funciones de demanda individuales, ¿no? De cada empresa. Y eso es lo que hemos desarrollado durante toda esta parte, ¿no? Estimar la demanda individual, ¿no? Este es el caso de la demanda individual cuando solo hay un factor variable y acá cuando hay dos factores variables, ¿no? ¿Dónde está? Acá, este de acá, ¿no? Dos factores variables. Entonces, esa demanda individual ya se tiene, digamos, graficado aquí, ¿no? Esta de acá. Y luego ya tras una simulación de qué sucede si, por ejemplo, baja el precio, entonces hemos visto que existe toda una secuencia de pasos, ¿no? Esa disminución en el salario, digámoslo así, salario, ¿no? O en general, yo prefiero decirlo así en forma general, el pago al factor productivo va a generar un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio sobre los dos mercados que están relacionados. Obviamente, primero en el mercado de factores y luego ya por todas las secuencias que hemos visto, también genera un desequilibrio en el mercado del producto, ¿no? Así como en macro, ¿no? O sea, existe un desequilibrio, por ejemplo, en el cual requiere, no sé, por ejemplo, si es de tipo, una economía de tipo de cambio flexible, ajustar el tipo de cambio, ¿no? O si es, o si requiere política monetaria, ajustar, no sé, la tasa de interés de referencia, ¿no? Algo así. O sea, son respuestas a desequilibrios, justamente causados por disminuciones en el salario, ¿no? Y bueno, se pone acá disminución en el salario porque al final lo que queremos estimar es la demanda de mercado que relaciona salario con, bueno, el pago del factor variable, ¿no? Con la cantidad utilizada o la cantidad empleada de ese factor. Me estoy mal acostumbrado a llamarle salario, pero bueno. Retribución del factor productivo, así digámosle, ¿no? Esta era la parte fuerte. Lo importante es que sepan cómo se llegó a eso. Y bueno, de esto principalmente serían sus preguntas para eh, la práctica calificada, ¿no? La segunda práctica calificada que habrá. Y claro, solamente para la práctica sería este tema, esta parte de demanda. Y bueno, la clase que vamos a ver hoy día, ¿no? De oferta del factor productivo. Entonces, ya después profundizaré un poco más en los temas adicionales que quedan pendientes aparte de la práctica, pero primero vamos a avanzar la clase, ¿no? Sí, Fernando. Profe, ¿cree que podría hacer un mini repaso veloz de cómo se correlacionaban todos los 4 puntos A, B, C y D? Ah, ya. Lo que sucedía cuando disminuía el salario. Eso te Sí, refieres. sí, sí, por favor. Sí, sí, sí. Justo es, o sea, esto acá se entiende si todo lo anterior ya se tiene completamente claro, ¿no? A ver, vamos a mencionarlo brevemente, ¿no? Sí, justamente porque hay tiempo. Em, Básicamente aquí ya vamos a abarcar todos los mercados que estamos viendo, ¿no? Que están relacionados. Hemos visto al inicio, ¿no? Con los supuestos que hay un mercado de productos, ¿no? Que opera bajo competencia perfecta y hay un mercado de factores, justamente los factores necesarios para producir ese producto, ¿no? El cual también opera en competencia perfecta. Entonces, en ambos casos, la determinación del precio
va a ser, se va a dar por la intersección entre la oferta de mercado y la demanda de mercado, ¿no? Eso bueno, ya lo vieron también en Economía 1, sobre todo en el mercado de producto, ¿no? Economía 1, Micro 1. Ahora, a lo que se amplía eso es utilizar además del mercado de productos, el mercado de factores, ¿no? En este caso tenemos este gráfico, que es la demanda individual del factor productivo, o sea, esto es la demanda de una sola empresa, y esta es la demanda, digamos, agregada, ¿no? La demanda de todas las empresas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que estamos haciendo aquí es estática comparativa, ¿no? Siempre partimos desde una situación de equilibrio. Y la idea es que todos los procedimientos que vayan a haber después de este estado de equilibrio resulte en otra situación de equilibrio, ¿no? Eso es justamente lo que sustenta la teoría neoclásica, ¿no? Lo que predomina sobre todo en microeconomía y bueno, en los fundamentos micro de la macro, ¿no? Entonces vamos a partir de una situación de equilibrio, donde hay equilibrio tanto en el mercado de bienes como en el mercado de factores, ¿sí? Entonces, lo primero que se va a hacer es que se va a partir de ese punto A. Aquí está el punto A en el mercado de bienes, el punto A en el mercado de factores, ¿no? Y bueno, que va a resultar también en un punto A en la demanda agregada. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber una disminución de salario. Bueno, disminución del pago del factor productivo, ¿no? Que estamos tratando. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una disminución? Hemos visto anteriormente, ¿no? De todas las derivaciones que hemos hecho, se llega a estas situaciones, ¿no? De equilibrio. A esta situación de equilibrio en el caso de dos factores variables, o por ejemplo en el caso de un factor variable, ¿no? Está esto de acá. Entonces, esta es la situación óptima, ¿no? Esta es la situación, o sea, cuando se cumple esta condición de equilibrio, la empresa está maximizando sus beneficios, ¿no? Está empleando la suficiente cantidad del factor productivo para maximizar sus beneficios. Entonces, esa es la situación de equilibrio, esta es la condición que determina mi situación de equilibrio, ¿no? Y si hay una disminución del salario, va a generar un cambio en ese equilibrio, ¿no? Justamente va a ser de que el valor de la productividad marginal sea mayor al salario, porque este de acá ha disminuido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ante ese desequilibrio, la empresa la empresa ya no está optimizando, ¿no? Ya no optimiza, entonces la empresa tiene que responder, tiene que actuar de alguna forma para que maximice sus beneficios, utilizando la cantidad óptima del factor productivo, ¿sí? Entonces, como tiene que llegar a la igualdad de esto para maximizar beneficios, lo único que puede hacer es modificar esto de acá, porque esto de acá, la retribución del factor productivo, ya está determinado por el mercado, ¿no? Recuerdan, el mercado de bienes determina el precio del bien, así como el mercado de factores determina el precio del factor productivo o su pago, ¿no? Como esto no puede utilizar como esto no puede manejarlo, y dentro de esto también está el precio por la productividad marginal, y el precio no puede manejarlo, ¿no? También lo toma como dato, lo único que puede hacer es modificar la productividad marginal del factor, ¿no? Es decir, para que esto vuelva a ser igual, lo único que tiene que hacer es disminuir el valor de la productividad marginal. Para ello, tiene que disminuir la productividad marginal. ¿Y cómo disminuye la productividad marginal? Por la ley de proporciones variables que hemos asumido, que hemos puesto como un supuesto aquí. Para disminuir la productividad marginal, tiene que aumentar el uso del factor productivo. Por eso, lo que la empresa hace es responder de esta forma. Aumenta la cantidad utilizada de ese factor. Entonces, si aumenta esto, disminuye la productividad marginal, por lo tanto, disminuye el valor de la productividad marginal y así llega a la situación de equilibrio. Está optimizando, ¿no? Se encuentra nuevamente en una situación de equilibrio, es lo que podemos decir. Pero esto no queda ahí, ¿no? La empresa ha respondido de esta forma. Esto, como no estamos únicamente aislados en un mercado de factores, sino que esto repercute en el mercado de productos, este incremento del factor productivo utilizado por la empresa
va a ser una respuesta no solamente de esta empresa, sino de todas las demás en el mercado que están viendo que el salario ha caído. Entonces, esta respuesta, este incremento del uso del factor productivo, va a ser aplicable para todas las empresas. Entonces, si todas las empresas están incrementando el uso del factor productivo, en el mercado de bienes se va a ver que todos van a incrementar su producción, ¿no? Hemos visto, la producción de un bien es una función de transformación de, por ejemplo, para dos casos, ¿no? Dos factores productivos. Si usa más de algún factor, su producción aumenta. Y si todas las empresas están aumentando el factor productivo Z1, entonces para todos va a aumentar esto de acá, su producción. Entonces, en la economía, en el mercado de bienes, esto aumenta, ¿no? En general, hay una mayor producción. Y esto se ve acá, ¿no? Habíamos pasado de esta situación inicial, ¿no?, que determinaba el punto A. Hay una mayor producción. Como esa mayor producción no se debe a una variación en el precio, entonces significa un desplazamiento en la curva de oferta, ¿no? Recuerden, ¿no? Nos desplazamos en la misma curva cuando varía, en este caso, el precio. Pero como el cambio viene aparte, ¿no?, como no tiene nada que ver con el precio, entonces significa un desplazamiento de la curva. Entonces, eso es lo que sucede aquí. Ese incremento de la producción de forma agregada va a pasar de este punto A hacia acá, hacia este punto. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿No? Nos ubicamos otra vez en desequilibrio, pero en el mercado de bienes, ¿no? Hemos solucionado el desequilibrio en el mercado de factores, pero acá no. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa aquí ante este desequilibrio? Tiene que disminuir su producción, justamente porque está produciendo esta cantidad, ¿no? Nos ubicamos en este punto, está produciendo esta cantidad, mientras que la economía determina una demanda de esta cantidad, ¿no? Entonces, todo esto de acá es un excedente, justamente porque está vendiendo a un precio muy alto. Entonces, lo que la empresa tiene que hacer es, una vez pasó de este punto a este punto, tiene que disminuir su producción, ¿no? Y si disminuye su producción, que se ubica en este punto, va a ir lentamente hasta este otro punto, donde nuevamente se llega a una situación de equilibrio, pero en este caso para el mercado de bienes. Entonces, la respuesta de la empresa, perdón, la respuesta de la economía en general va a ser una disminución, ¿no?, de todas las empresas. Va a ser una disminución en su producción, de modo que otra vez se llegue a un equilibrio. Entonces ya hay equilibrio en el mercado de bienes. ¿Cuál es la consecuencia principal? El resultado principal, lo que interesa aquí, es que al pasar de este equilibrio a este equilibrio, ha habido una disminución del precio. Y esa disminución del precio va a volver a afectar al mercado de factores, ¿no?, a la demanda individual del factor productivo, justamente porque otra vez está aquí el valor de la productividad marginal, ¿no? Recuerden, el valor de la productividad marginal de un factor productivo va a ser igual al precio por la productividad marginal, ¿no? Y acá está justamente el precio del bien. Como esto ha disminuido por el desequilibrio, para ajustar el desequilibrio generado en el mercado de bienes, entonces va a afectar al equilibrio en el mercado de factores, ¿no? Entonces comenzamos con ese desequilibrio. En el punto D volvemos al análisis en este mercado, ¿no? Y el comienzo va a ser justamente lo que afecta al equilibrio, que es la disminución del precio. ¿Qué sucede cuando disminuye el precio? Disminuye el valor de la productividad marginal. Y si disminuye esto, allá, otra vez hay desequilibrio en el mercado de factores para la empresa, ¿no? Entonces, si hay desequilibrio, otra vez la empresa tiene que responder. Como no puede modificar esto y dentro de esto está el precio, solamente otra vez le queda modificar la productividad marginal del factor. En este caso, el valor de la productividad marginal tiene que subir. Para que eso suba,
tiene que subir la productividad marginal. Y para que la productividad marginal suba, por la ley de proporciones variables, entonces el factor tiene que bajar. ¿Sí? ¿Fernando? Ah, no, profesor, se activó el micro. Ah, ya, de acuerdo, perfecto. Entonces, retomando, ¿no? Lo único que tiene que hacer aquí es subir esto de acá. ¿Cómo lo hace? Disminuyendo productividad marginal. Por lo tanto, tiene que subir. Aquí está, ¿no? Tiene que subir esto de acá, el valor de la productividad marginal. ¿Cómo lo logra? Aumentando la productividad marginal del factor, ¿no? ¿Y eso cómo lo logra? Disminuyendo el uso del factor productivo. Entonces, por eso su respuesta es disminuir el factor productivo. Así aumenta la productividad marginal y por lo tanto aumenta el valor de la productividad marginal al punto en que vuelve nuevamente a una situación de equilibrio, ¿no? Y así es como llegamos al punto D. Si no solucionábamos ese desequilibrio proveniente del mercado de bienes, nosotros estaríamos quedándonos en un punto como B. Entonces, ¿qué sucedería? Si nosotros estableceríamos una curva que pasa por esos dos puntos, estaríamos sobreestimando la demanda del factor productivo que estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, sería una sobreestimación el empleo, ¿no? Por ejemplo, estarían sobreestimando la cantidad de personas empleadas, justamente porque se estaría ignorando el efecto de la disminución del precio. Entonces, al considerar esta disminución del precio en el mercado de factores, ya se tiene una valoración adecuada del mercado, o perdón, de la demanda del factor productivo, ¿no? Ya no sería el punto B, sino un poco menos, el punto D. Y la intersección de ese punto inicial, del equilibrio inicial que tuvimos, hacia el punto final, que es el punto D, todos los puntos entre estos dos van a determinar la curva, ¿no?, de demanda del factor productivo, la demanda de mercado. Y esta de acá sería la demanda de mercado, ¿no? Eso es básicamente el cómo se entiende esta simulación, ¿no?, esta estática comparativa. ¿Se entendió? Sí, profesor. Perfecto. Esto de acá, repásenlo igual, viene de todo lo que hemos visto acá, ¿no? Básicamente, lo que hemos visto aquí anteriormente era ver qué era esto, ¿no? Este Z, esta demanda cómo se construye esta demanda del factor productivo. Entonces, para que no quede así en la nube, ¿no?, más que la demanda tiene pendiente negativa, ¿no?, tienen que saber de dónde vino, porque así va a venir en su práctica calificada también. Entonces, y así se entendió eso, ahora va a ser más rápido ver lo de la oferta. De hecho, bueno, vamos a ir poniéndolo acá, ¿no? B, oferta de trabajo, oferta de factor productivo, de factores productivos. Ahora, aquí va a haber un tema, ¿no? Todo el tema de demanda de factores, o sea, digamos que se ha complicado bastante porque los factores productivos forman parte de una función de producción de la empresa, ¿no? Y esta puede complicarse más dependiendo de cuántos factores uno determine que son fijos, cuántos son variables, ¿no? Por eso requería un desarrollo así extenso, porque justamente es la demanda, es la empresa quien demanda los factores productivos. Pero en el caso de oferta, ya no es que la empresa, o sea, ya no se sigue el enfoque, ¿no?, de que el factor productivo pertenece a una función de transformación. Aquí más bien lo que se va a seguir es básicamente un producto final o un producto que se está ofreciendo a las mismas empresas. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a tomar nuevamente el término que hemos visto, ¿no?, de factores productivos. Habíamos dicho de que existían N factores productivos, ¿no? Al inicio teníamos
Z sub n, donde n iba de 1 hasta n. Todos estos eran nuestros factores productivos, ¿no? Y podíamos tener cualquier factor productivo que pueda pertenecer a una función de transformación. Entonces, ¿qué sucede? Pongámoslo así. Para que una empresa pueda producir un bien, por ejemplo, puede necesitar factores productivos como materias primas, por ejemplo, ¿no? Poniendo ejemplos así ya más específicos, ¿no? Materias primas o, por ejemplo, bienes intermedios. Esos van a conformar para la empresa un factor productivo, ¿no? Requieren de esos factores para producir sus bienes dirigidos a los consumidores, ¿no? Pero eso digamos, viéndolo desde el lado de la demanda, ¿no? Que la empresa demanda esas materias primas, la empresa demanda esos bienes intermedios. Pero tenemos que ver esto desde la óptica de quién está ofreciendo esas materias primas, quién está ofreciendo esos bienes intermedios. Entonces, si vamos por ese lado, veremos que quien ofrece esos factores productivos puede ser otra empresa o puede ser los mismos consumidores, justamente, ¿no? Uno puede ponerse en la situación en que una empresa produce, por ejemplo, tela a otra empresa que fabrica ropa, ¿no? Ahí tenemos un caso de bienes intermedios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Para la empresa que vende esa tela, esta va a comportarse como si estuviera produciendo un bien normal, ¿no? Como si se tratara de una empresa que sigue un proceso de maximización de beneficios o minimización de costos con tal de producir ese bien, ¿no? Esa tela. Entonces, cuando nosotros generalmente vemos esto de factores productivos y hablamos desde el enfoque de la oferta de factores productivos, simplemente va a seguir un criterio idéntico a que si se tratara de vender bienes, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, ¿no? La clase que hemos visto al inicio, había que, o sea, una empresa seguía su proceso de maximización, ¿no? Maximización de beneficios, minimización de costos. Por ejemplo, teníamos ahí nuestros gráficos, ¿no? De la relación entre la cantidad utilizada de un factor productivo y la producción del bien, ¿no? Luego teníamos también nuestras curvas de costos, por ejemplo, ¿no? El costo marginal, el costo medio. Entonces, eso es, digamos, el análisis de producción y de costos que tiene una empresa. Y este mismo criterio es el que se sigue cuando uno ofrece factores productivos. Básicamente, esos factores productivos se comportan como mercancías, se comportan como bienes comunes y corrientes, ¿no? Ese es, entonces, cuando uno dice oferta de factores productivos, los puede tratar simplemente como mercancías, ¿no? Puede seguir todo ese criterio, ese análisis de producción y costos para determinar la oferta óptima que maximice los beneficios del que vende ese factor productivo, ¿no? Eso podríamos afirmarlo acá. Digamos que podemos decir, por ejemplo, ¿no? 1, no, N1. Todas estas, digamos, todas las mercancías o todos los factores productivos siguen un enfoque de costos, digámoslo así, ¿no? Porque siguen un proceso de maximización de beneficios, como cualquier producto, como hemos visto en las primeras clases. Ahora, esta afirmación es cierta del todo, ¿no? O sea, si bien pueden comportarse como productos, ¿no? Que siguen criterios de maximización de beneficios, no todos los factores productivos se basan en costos. Aquí es donde vamos a separar uno en particular, y de hecho se pueden separar más dependiendo de cuánto uno quiera profundizar. Pero en este caso vamos a tomar un solo factor productivo aquí, que es el que nos interesa, el cual va a seguir un criterio muy distinto. Y ese factor productivo es el trabajo. O sea, yo al inicio siempre quería tratarlo de forma general todo, factor productivo, tal, 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 porque aquí es importante ya distinguir, ¿no? Es importante separar entre trabajo y los demás factores productivos. Este factor productivo de acá es importantísimo.
¿no? Muy distinto a los demás que pueden estar agrupados aquí. Y bueno, dependiendo de qué enfoque uno quiere estudiar del mercado laboral, porque no hay un único enfoque, ¿no? Lo que voy a enseñar hoy día es, digamos, lo que generalmente se enseña en los libros de pregrado. Pero hay muchas formas de ver el mercado laboral, ¿no? Por eso también es importante, si alguien está interesado en economía laboral, conocer todos estos temas, ¿no? Conocer distintos modelos del mercado laboral, sería bastante bueno, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver este tema de acá, ¿no? Vamos a olvidarnos de los demás factores porque se comportan como si produjeran bienes, ¿no? Y vamos a enfocarnos en el mercado de trabajo. Vamos a ponerle aquí, B.1. Oferta individual y mercado. Vamos a tratarlo todo de uno solo. Mercado de trabajo. Entonces, ¿qué se va a hacer aquí? ¿No? Vamos a pasar directo al modelo. Si los demás factores productivos seguían un enfoque de costos, ¿no? Maximización de beneficios, sujeto a tal, el mercado laboral no, ¿no? Para empezar, el mercado laboral justamente viene que es ofrecido por un consumidor, ¿no? Es el consumidor el mismo quien ofrece su mano de obra, ¿no? Para producir los bienes. Y esto no está sujeto a una maximización de beneficios, ¿no? ¿Qué enfoque se va a seguir para la determinación de la demanda de trabajo? Como se vio en teoría del consumidor, ¿no? Se va a seguir el enfoque de preferencias. Y va a ser un caso un poquito distorsionado, digamos, ¿no? De preferencias, pero es peculiar este caso, ¿sí? Entonces, tengámoslo así, ¿no? Todos los demás factores siguen un criterio de costos, pero el mercado laboral sigue un criterio de preferencias. Así en pocas palabras. ¿Qué se va a tener primero en el mercado laboral? Lo que lo que el consumidor va a realizar aquí es un proceso de optimización, como había mencionado, ¿no? Preferencias, en el cual en un lado va a comparar el ingreso que puede obtener y en otro lado va a comparar la cantidad de tiempo que tiene destinado al ocio. Digamos que así va a construir sus curvas de indiferencia, ¿no? Esto va a ser algo así como una utilidad determinada por el ingreso monetario y la cantidad de tiempo destinada al ocio. Ahora, esta no va a ser una función objetiva así sin límites, ¿no? Va a estar sujeto a una restricción. ¿Cuál va a ser esa restricción? La disponibilidad de tiempo que tiene. No tiene un tiempo infinito. Por ejemplo, tenemos 24 horas. Ustedes, digamos que estudian, no sé, sus 8 horas al día, ¿no? Y el resto de horas lo distribuyen entre ocio, trabajo, de repente, ¿no? Entonces el tiempo es limitado. Tienen que ajustar todo eso entre sus 24 horas. Y eso es justamente lo que se modela aquí, ¿no? ¿Cuál va a ser su restricción? Que el tiempo destinado al ocio más el tiempo destinado al trabajo va a dar el tiempo total que tiene. Básicamente esto sería, digamos, cómo se podría modelar la oferta individual de trabajo, ¿no? Un consumidor ofrece su trabajo en base a cuánto tiempo destina al ocio y cuánto puede intercambiar esto con el salario monetario. Entonces, en base a eso, va a construir su
curva de indiferencia, ¿no? Tiene que ver cuánto intercambia entre ocio y dinero, ¿no? E ingresos. ¿Sí? Y su restricción, bueno, va a ser, ¿no? Voy a poner esto así mejor. Si bien esta va a ser su curva de indiferencia, su restricción un poquito va a diferir de la restricción presupuestaria de teoría del consumidor, ¿no? Por ejemplo, en teoría del consumidor, ustedes tenían esto, ¿no? Sí, tienen su curva de indiferencia, una en recta presupuestaria, y por ejemplo, recibían, o tenían el caso, ¿no? Un usuario que recibía una transferencia por subsidio. ¿Qué sucede? Es un incremento de sus ingresos, ¿no? Entonces, se desplaza, ¿no? Pero acá no se puede hacer esto, porque recuerden que esto está medido en tiempo, y el tiempo es limitado, ¿no? Tiene un tope máximo. Entonces, cualquier punto máximo que se tenga aquí va a ser fijo. No puede haber un desplazamiento paralelo entre curvas, ¿no? No se puede pasar desde acá hasta acá, porque es como decir que yo paso de tener 24 horas máximo a 30 horas máximo. No es posible, ¿no? Entonces, el punto máximo que hay aquí va a ser inamovible. Y lo que va a hacer el consumidor o el ofertante de trabajo, ¿no? O el trabajador, digámoslo así, va a ser ver cuánto estaría ganando al ofrecer su trabajo. Y dependiendo de esa curva, va a determinar aquella curva de indiferencia, el cual genere un punto de tangencia con esa restricción. ¿Sí? Este punto de acá vamos a llamarle el H, ¿no? Que es el tiempo máximo que tenemos. Y bueno, este punto A sería nuestra situación de equilibrio, ¿no? Digámoslo así, punto A. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Se está entendiendo, no? Perfecto. Sí, se está entendiendo. ¿Podrías repetir lo de la restricción, por favor? Sí, sí, sí. Primero, la idea, ¿no? Esto de acá ya pueden entenderlo como una restricción presupuestaria al inicio, pero la restricción, por ejemplo, ustedes tenían, ¿no? En teoría del consumidor que tenían maximizar una función de utilidad sujeto a precio 1x1 más precio 2x2 igual a ingreso, ¿no? Precio era dato. Esto también era dato y el ingreso era dato. Si un problema les decía que un consumidor recibía un subsidio, por ejemplo, significa que tiene más ingresos, ¿no? Tiene más recursos para gastar, entonces sus ingresos aumentan. ¿Cómo se graficaba eso? Con un desplazamiento paralelo de su restricción presupuestaria, porque ese ingreso extra le permite consumir tanto el bien 1 como el bien 2. Pero en este caso de mercado laboral, no puede tratarse, no puede hablarse de un desplazamiento paralelo, porque ya estamos hablando desde un inicio en un punto máximo, es decir, un tiempo máximo que nosotros tenemos, que es justamente este H, ¿no? Digamos que sean nuestras 24 horas. Esas 24 horas van a estar acá. No puedo yo hacer un desplazamiento paralelo, porque si no, estaría pasando de tener 24 horas a tener 28 horas, 30, 50, lo que sea, ¿no? Entonces, cualquier desplazamiento o cualquier movimiento en la curva, en esta curva, bueno, en esta restricción, siempre va a tener este punto máximo. No va a tener más, ¿no? Esto de acá no es posible. Entonces, este punto va a ser fijo, va a ser inamovible. Y lo que va a variar es qué tan inclinada va a ser esta curva dependiendo de cuántos es el ingreso que puede ganar ese ofertante de trabajo, ¿no? Y en base a ese nivel de ingreso que pueda alcanzar, ese nivel de ingreso monetario, va a tener que determinar su curva de indiferencia en el cual llegue a un equilibrio, el cual le permita maximizar su función de utilidad y le permita ver cuánto de este tiempo destina al ocio y cuánto destina al trabajo. ¿Se entendió?
Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que determina este equilibrio? ¿No? Vamos a pasar primero esta situación acá. Ahí está. Ya no podía ver. Ya. ¿Qué determinaba ese equilibrio? Primero, está separando esta recta de acá, ¿no? Toda esta recta hasta el punto H, es decir, nuestras 24 horas, las está separando en este segmento y en este otro segmento. ¿Qué significa cada segmento? Esta primera parte, esta está, va a ser la cantidad de tiempo que se dedica al ocio. Y esta otra parte va a indicar la cantidad de tiempo que se destina al trabajo. Perdón, al trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? ¿No? Yo acá tengo este punto de acá. Ese es el W, ¿no? A este nivel de ingreso monetario, un ofertante de trabajo estaría trabajando esta cantidad, ¿no? Tendría esta cantidad de horas, estaría destinando a trabajar, y esta cantidad de horas estaría destinando al ocio. Esto generalmente, como también la economía neoclásica trabaja en términos reales, principalmente lo que se hace es medir el salario, ¿no? Justamente cómo se llega a la misma variable que se trata en la demanda de mercado, justamente es este ángulo de acá. Este ángulo es lo que determina el W. Este es el W que se compara al final entre oferta y demanda de mercado, ¿no? Este W, digamos, mayúscula, es el ingreso monetario que puede adquirir, pero este W, el chiquito, este de acá, es la división justamente entre el W grande y la cantidad de horas trabajadas, o perdón, la cantidad de horas, ¿no? Entonces, lo que va a importar aquí es la inclinación, o sea, cuánto vale este ángulo. Por ejemplo, yo ya podría aquí ir construyendo la oferta individual, ¿no? Y en este caso se puede construir viendo qué pasaría si aumenta justamente ese ángulo, ¿no? Ese W. ¿Qué sucede si aumenta el W? Vamos a ver, ¿no? Aumenta el ángulo, por ejemplo, que venga hasta acá, digamos, hasta acá. Esto de acá. No, plomo. Ya. ¿Qué sucede? ¿No? Si el ofertante de trabajo ve que puede adquirir este nivel de ingreso, ¿no? Este W mayúscula, entonces esta curva de indiferencia ya no estaría maximizando su utilidad. Tiene que elegir otra curva de indiferencia que justamente choque con esa nueva restricción, ¿no? Digamos que sea ese punto, este de acá, digamos, ¿no? Y así, lo que nosotros podríamos simular aquí es qué pasa si el ingreso monetario puede aumentar o aumenta cada vez más, aumenta cada vez más. Es decir, qué pasa si el ofertante si el ofertante de trabajo percibe que puede ganar cada vez más ingresos. Si aumenta cada vez más sus ingresos, vemos que estaría determinando equilibrios que van cada vez más a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, acá puede haber otro equilibrio que va más así, más así. Entonces, ¿cuál es la conclusión directa de esto? Es que cada vez va a ir aumentando la cantidad de tiempo que destina a trabajo, ¿no? Por ejemplo, en este punto destinaba esta cantidad de trabajo. Pero en este otro punto, pongámoslo acá, está utilizando más horas para trabajar. Ya no este segmento, ¿no? Sino este adicional. O sea, todo esto. Entonces se ve, ¿no? Más o menos por dónde va
en este análisis, ¿no? A medida que aumenta tu percepción de ingresos, ¿no? O tu ingreso monetario, este de acá, que es el salario por horas de trabajo, va a ir aumentando más. Y la relación es que si aumenta el salario por hora de trabajo, entonces también va a aumentar la cantidad de horas trabajadas. Aumenta el trabajo, ¿no? Esta, digamos que es la conclusión principal, ¿no?, de este gráfico y de cómo también se llega a la oferta individual de trabajo, ¿no? Justamente mantiene esta relación. Pero veamos algo. Acaba de suceder algo medio raro, ¿no? Nosotros sabemos que este punto no puede variar, ¿no? Pero lo que sí puede suceder es que cada vez pueda haber un mayor ingreso, un mayor pago, ¿no? Que la empresa le ofrezca un mayor pago, por ejemplo. ¿Qué sucede si yo sigo como ofertante de trabajo, ¿no? Em, estoy viendo que puedo percibir cada vez más salario, ¿no? Más ingreso monetario. ¿Qué sucede? Está acá. Entonces, el ofertante de trabajo lo que tendría que hacer es ir determinando nuevos equilibrios, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Duplicar, vamos a seguir determinando equilibrios. Ya está. A ver, un momentito. Esto mejor lo ponemos acá. Esto más acá. Esto más acá. Sí, ahí está. Para que sea más visible. Esto acá, un momentito, color. Tengo que graficarlo bien porque si no, después puede quedarle alguna duda. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué sucede, no? Las curvas de indiferencia obviamente no tienen que chocar entre sí, ¿no? Ya han visto ustedes su teoría del consumidor. Entonces, ¿qué sucede acá? En cada uno de estas rectas, ¿no?, estamos aumentando cada vez más el ingreso que puede percibir el ofertante de trabajo, pero esto de acá no varía. Entonces, cada vez esto está siendo más empinado, ¿no? El ángulo este de acá está siendo cada vez mayor. Entonces, los nuevos puntos de equilibrio, ¿no?, vamos a ver que va a ser este de acá, por ejemplo, ¿no? Será un nuevo punto de equilibrio por intersección entre la curva de indiferencia y la restricción, pero luego tendríamos un punto como este, ¿no? Y si nosotros vamos inclinando más, cada vez más, por ejemplo, acá tendríamos un punto que se iría por acá, más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que al inicio tenía este punto de acá, ¿no? Este punto conformaba el punto que maximizaba su utilidad, luego pasaba hasta acá, luego viene hasta acá, pero hay un punto en el cual no importa que aumente el salario que le ofrezca la empresa al productor, perdón, al consumidor, al que ofrece su factor productivo, este va a ofrecer cada vez menos tiempo a trabajar, ¿no? Es decir, la conclusión aquí importante es que va a existir un punto en el cual el sentido o la relación positiva que había entre el salario que perciben, ¿no?, y la cantidad de trabajo, la cantidad de horas de trabajo, esta relación se va a invertir. Todo debido a que esta parte de acá es fija, ¿no? Entonces va a pasar a distintos puntos que van a determinar una curva de esta forma. Ahí. Ponerlo así más bonito. Esto acá, viene por acá, hay otros puntos y así. ¿Sí?
Ponernos acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué se va a observar aquí? En todo este tramo, hasta este punto más o menos, digámoslo así, esta relación se cumplía. A mayor salario, destina mayor cantidad de horas a trabajar, ¿no? Es como su incentivo funciona, ¿no? Te pago más, entonces trabajas más. Pero desde ese punto en adelante, se puede observar que si el trabajador ve que le van a pagar más, eso no va a reflejarse como un incentivo a trabajar más, ¿no? De hecho, acá se va a observar la relación contraria, ¿no? Esto digamos que se puede entender como que ya está destinando suficiente tiempo para trabajar, que estaría sacrificando innecesariamente tiempo para el ocio. Entonces, no importa si le pagan más, entonces lo que va a preferir, por ejemplo, es destinar más tiempo a descansar, por ejemplo, ¿no? A otras actividades que no tengan nada que ver con el trabajo. Entonces, todo este conjunto de puntos, ¿no?, va a determinar, primero, va a determinar la curva, o la oferta, mejor dicho, la oferta individual de trabajo. Acá ya puedo ver la relación entre L y W. Este de acá sería nuestros Z1, por ejemplo, ¿no? Z1 y W, como lo hemos visto en la demanda, ¿no? Demanda individual del factor productivo, Z1, W. Esta es la demanda individual. Pero nuestra oferta individual, ¿no?, visto desde el otro enfoque, sería este de acá. Este sería nuestro Z1 y este sería el W. W1, ¿no? W1 lo voy a poner. Y este, bueno, sería nuestro Z1. Z1I. Vamos a ponerlo así. Porque siempre estamos tratando con el consumidor I. Cualquier consumidor. El consumidor iésimo, digámoslo así. Y bueno, nuestra curva de oferta individual sería algo así, ¿no? Vendría, al principio hemos visto que existe una relación positiva entre ambos, pero hay un punto en el cual esa relación se revierte. Va a ser algo así. ¿Sí? Esta sería, primero, ¿no?, nuestro análisis de preferencias, todo esto de acá, del cual se deriva nuestra curva de oferta de trabajo. Es como cuando de teoría del consumidor, ¿no?, de nuestro análisis de preferencias y restricción presupuestaria, calculamos nuestra demanda del bien individual, ¿no?, la demanda individual del bien. Lo mismo, calculamos nuestra, aquí, oferta del factor productivo, ¿no?, la oferta individual de trabajo. ¿Y cómo pasamos de la oferta individual a la oferta de mercado? Suma horizontal de todas las ofertas. Solo que aquí va a haber ya un tema particular, y es el tema de cómo considerarían, ¿no?, que sería la oferta de mercado en el largo plazo. Generalmente lo que se percibe es que a nivel individual sí se tiene esta, digamos, esta reversión, ¿no? Es decir, que al inicio se mantenía esta relación directa, pero luego se revertía. Pero en la demanda, perdón, en la oferta de trabajo de mercado, ¿no?, esa relación no va a haber. Digamos que esta sería nuestra oferta de mercado, oferta de trabajo de mercado. ¿Por qué no hay esa reversión en el mercado? Ahí ya pueden haber distintas perspectivas, ¿no? Depende de cómo uno quiera analizarlo. Habría que profundizar más en, no sé, documentos que permitan determinar por qué se da esto de acá. De hecho, bueno, no es algo que tampoco se enseñe en el pregrado, ¿no? Pero hay un libro de un autor, no sé si habrán escuchado su nombre, Adolfo Figueroa, que justamente sacaba, ¿no?, o tenía sus libros, por ejemplo, de la sociedad Sigma o Nuestro Mundo Social, por ejemplo, son libros
un poquito, no sé si complicados de leer, pero ahí hay que tenerle su maña, ¿no? Para entenderlos. Pero justamente trataba este tema, ¿no? Se enfocaba bastante en la determinación, o en el uso de, o cómo se utilizaba el mercado laboral, y también le metía su propia teoría, pues. Pero en general, a nivel de mercado, lo que se observaba es esto, ¿no? Ahí sí, más bien les diría, o les recomendaría, ¿no? Aún ya después del curso, de este curso, si pueden leer esos libros de Adolfo Figueroa, sería un plus también para ustedes. Ujú. Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta? Algo que no quedó claro quizá del todo. En Kutsuyanis, por ejemplo, mencionan, ¿no? De que a nivel agregado, esto de acá, no había reversión porque cuando los ingresos se percibían muy altos, a pesar de que algunas personas ya no estaban dispuestos a sacrificar más tiempo de ocio, habían otras personas que sí, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Que sí veían atractivo ese incremento del sueldo, entonces sacrificaban ese tiempo de ocio, ¿no? Entonces era como que un grupo se retiraba, pero otro grupo estaba más incentivado. Entonces al final se compensaba, ¿no? Y mantenía esta relación directa a nivel de mercado. También había otro enfoque que era respecto a, por ejemplo, los países que tenían altos ingresos, no sé, países desarrollados, por ejemplo, ¿no? Que tenían una calidad de vida alta, percibían de que no era necesario sacrificar más tiempo trabajando, puesto que ya tenían estándares de vida, entonces ellos preferían simplemente tener o mantener un nivel de trabajo eh, hasta este punto, digamos, ¿no? No tenían motivo por el cual trabajar más por encima de esto. Entonces lo que más pedían ahí eran otro tipo de beneficios. Entonces ahí como que había un choque de ideas, ¿no? Básicamente de cómo se determinaba, si a nivel agregado se mantenía o no se mantenía esta reversión, ¿no? Pero digámoslo así que de forma general, ya se considera que a nivel de mercado solo se tiene esta forma. Entonces, como ven, es más breve, ¿no? Ya con esto nomás ya hemos llegado a nuestra oferta de mercado, oferta del factor productivo, del trabajo en este caso, ¿no? Oferta de trabajo a nivel de mercado. Y si quisiéramos ver la oferta de cualquier otro factor productivo, seguimos el enfoque de costos, como si estuviéramos produciendo cualquier bien. Y ahí vemos que tenemos nuestro costo medio, nuestro coste marginal. Este de acá, este segmento, va a ser nuestra oferta. Y al final vemos que es algo similar a esto de acá, una oferta, ¿no? Esto sería nuestra oferta individual. La suma de las ofertas individuales sería nuestra oferta de trabajo, perdón, nuestra oferta del factor productivo, oferta de materias primas, por ejemplo, oferta de productos intermedios, y al final tendríamos igual, ¿no? Sumando horizontalmente nuestra oferta de mercado. Al final se tendría una forma de este tipo, solo que para el caso del trabajo, esto se obtiene de forma distinta. Entonces ya con esto llegamos al final, ¿no? El equilibrio. Habíamos asumido de que el mercado de trabajo funciona bajo oferta, perdón, bajo competencia imperfecta. Quiere decir que la retribución de equilibrio, ¿no? La retribución de mercado, está determinado por la intersección entre la oferta de mercado y la demanda de mercado. Ya hemos visto cómo es la demanda de mercado del factor productivo, ¿no? Era así. Si hay solo un factor productivo variable, este sería el valor de la productividad marginal, ¿no? De Z1. Pero si hay más de un factor productivo variable, ya, no es el valor de la productividad marginal, pero le denominamos Z1 para la empresa J. No, perdón, esto es de mercado, Z1.
Este sería el Z1, ¿no? Z1. Pero ya mezclando ambos temas, ¿no? Tocando o ya mezclando el mercado de trabajo específicamente, vamos a considerar este de acá, que es la demanda del factor trabajo, ¿no? Entonces acá tenemos el salario por hora de trabajo, y acá tenemos la cantidad de trabajo. Y esta sería mi curva de demanda de mercado. Luego tenemos la curva de oferta, que es esta de acá, ¿no? Tenemos algo así. Este sería LT, este sería LS, la oferta de trabajo a nivel de mercado. Y el equilibrio sería solamente esto, como el mercado de bienes en competencia perfecta. ¿Sí? Sencillo era la oferta, ¿no? Es mucho menos que la demanda de, de trabajo. Pero ojito, que, o sea, esto es sencillo porque estamos viendo la versión neoclásica, ¿no? La versión básica, digámoslo así. Si ustedes revisan más libros o más papers de cómo se estudia el mercado laboral, van a encontrar un montón de variantes. De hecho, a ver, voy a ver si puedo. Voy a compartir desde acá. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? En mi computadora ahorita. Perfecto. Acá justamente tengo esta, ¿no? Ustedes, imagino, conocerán Libgen, ¿no? Creo que no conozcan, sería muy monse que no conozcan Libgen. Pero acá pueden ustedes, ¿no?, buscar el autor, que es Adolfo Figueroa. Tiene un montón de libros. De hecho, Sociedad Sigma, si me acuerdo haber leído, o he intentado leerlo también hace un tiempo. Es un poquito pesado, para los que no están, digamos, tan acostumbrados a la parte, o tan profundizados en teoría, ¿no? Puede ser un poco pesado. Sociedad Sigma, Nuestro Mundo Social, también está Teoría Unificada del Capitalismo, ¿no? Y así, o sea, les recomendaría leer algunos de sus libros, principalmente este de acá, ¿no?, que es de la Sociedad Sigma y Nuestro Mundo Social. Estos dos. A ver si se puede descargar esto. Para chequear, ¿no? Para darle así una revisión. Las alfas y betas, ya ve. Seguro te enseñó el profesor Eco 2, Sánchez, el profesor Sánchez, imagino. Segundo social. Este libro es el que leí. Este no. ¿Por qué demora esto? Mucha publicidad. Ahí está. Tengo otro descarga también. Este acá es de la Sociedad Sigma, ¿no? Por ejemplo, acá toma temas de, por ejemplo, Sociedad de Epsilon, ¿no? Cada tipo de sociedad tiene un planteamiento distinto para el mercado de trabajo. Por ejemplo, algunos agrupaba, ¿no? Segmentaba entre aquellos que tenían una alta productividad, otros que tenían baja productividad. Entonces, se complica más, dependiendo de cuántos supuestos uno levante, ¿no? Por ejemplo, para lo que hemos visto ahorita, teoría clásica, estaba considerando que todos los trabajadores o todos los que ofrecen trabajo son individuos idénticos. Todos son iguales, ¿no? No se distingue quiénes tienen mayor productividad que otros, no se distingue distribución geográfica, distribución de ingresos, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Nivel de especialización o nivel de estudios, ¿no? No, pues George Scurrogan está fuerte. Pero, o sea, tiene su planteamiento, ¿no? La metodología alfabeta, por ejemplo, lo que menciona justamente Diego, ¿no? Y por acá, creo que en este libro no tiene gráficos. El otro quizá. Este acá, sí, este es el que tenía gráficos.
Ah, no, este no era. Sociedad Sigma, Sociedad Sigma. Ah, no, sí, sí era, sí era. ¿O no? Ah, Sociedad Sigma era el que tenía gráficos, claro. Ah, bueno, por ahí debe haber. Ahí está, ahí están sus gráficos, ¿no? Mercado laboral, mercado de dinero, o sea, lo mezcla con varias cosas, ¿no? O sea, que no, mi punto es que no se queden solo con lo que está en los libros de pregrado, digamos, ¿no? Sino que ustedes puedan ver estos libros quizá, ¿no? Si se interesan más, o si van por el lado de políticas públicas, por ejemplo, tener una base teórica es importante, ¿no? Porque no muchos tienen base teórica. Y eso es un buen plus, la verdad. O sea, si tienen base teórica, ya se distinguen ya de cualquier profesional que esté ahí también, en el mismo campo laboral. Más que nada como incentivo, se los digo. ¿No? Yo también voy a tener que repasar esto de acá. En su momento lo leí y era complicado, pero hay que volver a leerlo nomás. Y así, ustedes lo encuentran allá en Libgen. Ya ven pues lo que les interese ahí. Entonces, eso sería, creo, para la clase de hoy. Más bien, sí quería tocar unos puntos sobre su recuperación de nota, ya, si es que lo podemos llamar así. ¿No? En el Drive, esto no es el Drive, está. Aquí he subido el libro de Kutsuyanis. Si están ahorita en el Drive o si pueden entrar de una vez, les vayan entrando, ¿no? Para que puedan ver lo que quiero tratar ahora. ¿Qué pasó? Ya. He subido el libro de Kutsuyanis. Está en inglés. El libro en inglés lo he subido. Subiría, pues mejor subo el español también, pero no se los recomiendo, la verdad, porque es un poquito confuso. Kutsuyanis Micro. Voy a subirlo también. He subido ambos, en inglés y en español. Si quieren entenderlo bien, léanlo en inglés, porque en español yo no lo entendí del todo. ¿Por qué les comento esto? Porque sí he pensado en lo que dijeron, lo de exposición, y a estas alturas creo que es lo único. El tema es que son un montón de estudiantes ustedes. Y exposiciones, tampoco es que quiero que sean temas así, o que sean demasiados temas, ¿no? Sobre todo porque solo tenemos una clase más y luego creo que es su final. Ya no daría tiempo ni siquiera para una práctica, creería yo. Diego. No, este sábado no. Este sábado tendrían clase con el profesor. Y esto de acá de exposiciones sería para la siguiente semana, eso sí. Ajá. Entonces, lo que quería hacer ahora era esto de acá, donde está página, tire de costos, tire de demanda, tire de producción. No, esto no es. Monopolio. Esto de acá, página 171. No, ese no es. Tampoco es eso. No. Factor. Acá está, factor pricing. Determinación de precios de los factores. Ya, lo que hemos tratado más o menos era esto de acá, ¿no? El temario de Kutsuyanis, la verdad, es bastante bueno. Y creo uno similar tiene Pindic también, pero ya más para entenderlo, digamos, más de pregrado, pero para mortales, digámoslo así. Y lo que sí quería ver para exposición para ustedes era esta sección de acá. ¿No? Todo lo que hemos visto es competencia perfecta, tanto en el mercado de bienes como factores, ¿no? Son supuestos. Pero ¿qué pasa si levantamos esos supuestos y mencionamos que alguno de esos opera bajo competencia imperfecta? Tenemos varios casos, ¿no? Tenemos un modelo A, un modelo B, un modelo C y un modelo D. Al menos en este libro.
lo que yo quería hacer era distribuir estos por grupos para que vayan preparando su exposición para aquí a la siguiente semana, ¿no? Estamos 19, sería para el 29. Tendrían 10 días para que puedan preparar su exposición. El tema es que no sé si sea tiempo suficiente, más que nada porque, bueno, yo veo Kutsuyanis, yo lo interpreto a mi forma y yo preparo mi clase como lo entiendo yo y como esperaría que ustedes lo entendieran, ¿no? Kutsuyanis, digamos que en cierta forma también explica similar, pero con sus propios términos. Pero si quizá algo no se entiende, les pueda costar un poquito más captar la idea, ¿no? 451. Esto no es. Vamos hasta acá. La idea es que sean, entiendo yo que son casi 50. Entonces, yo quería separar esto en 3 grupos. Solo que serían demasiados por grupo. Y tampoco podemos abarcar tantos temas, ¿no? Por ejemplo, acá está el modelo A, ¿no? El modelo A es todo esto de acá. Son como 5 páginas, si mal no recuerdo. Entonces, lo que quería hacer era todo lo que es modelo A para un grupo, que un grupo exponga, ¿no? Que un grupo exponga el tema que trata el modelo A, otro grupo que exponga el tema que trata el modelo B, ¿no? Hasta acá sigue el modelo A, sigue el modelo A, sigue el modelo A, y acá está. Otro grupo que trate el tema del modelo B, ¿no? Y acá también son como 5 páginas aprox. Y luego está el modelo C. Luego quiero otro grupo, sería otro grupo que exponga el modelo C y al mismo tiempo el modelo D, porque ambos en conjunto también suman 5 páginas. Fíjense acá, ¿no? Miren. Curvas como que un poquito se asemejan a lo que decía Adolfo Figueroa, ¿no? Pero bueno. Eso es lo que tenía pensado hacer. Yo decía máximo esto de acá porque si son más temas vamos a requerir más días. Y tampoco es... Estamos ahorita cortos de tiempo, ¿no? La idea es que sea esto lo más rápido posible. No sé si están de acuerdo, si les parece complicado, no sé, o si están dispuestos a correr ese riesgo con tal de subir su nota, porque también la exposición va a tener reglas, ¿no? No va a ser exponer y ya, sino voy a evaluar también algunas cosas en particular. Así que les pregunto ya de anticipo, o sea, ¿ustedes están de acuerdo que haya exposición? Ya ve, hay uno que no, pero los demás parece que sí. Ahorita somos 19 nomás. Diría que Diego haga una encuesta en el grupo de WhatsApp, pero si solo son 19 y después la mayoría, los 40 los 30 restantes votan en esa encuesta, no van a saber de qué es la exposición, ¿no? O sea, les dices el tema, pero después van a leer nomás y ya, ¿no? A ver si entendieron. ¿De cuántos integrantes? Diría de los 50 que hay, pero ahorita somos solo 19. No sé, yo diría solo de los que vinieron, ¿no? Pero habría que tratar a todos, creo. ¿Cuántos son en su salón? Eso sí, no tengo del todo claro. Ajá. Sí, ajá, 3 grupos. ¿Cómo? Bacán, bacán. Justamente serían 3 grupos y bueno, estimo que serían 15 quizá por grupo. O sea que me parecen demasiados. Eh, o sea, yo quería que expongan ahí, o sea, que no solamente, o sea, pueden guiarse de acá, de esto acá, de hecho es lo que se va a evaluar, pero también se va a considerar bastante si es que pueden encontrar otras fuentes de información que complementen esto de acá, ¿no? Por ejemplo, poder monopolístico en el mercado de producto, ¿no? Si encuentran algún otro libro o algo así que complemente esto de acá de alguna forma, o quizá algún ejercicio que pueda entender más esta parte de teoría, entonces también es considerado eso, ¿no? Eh, Ahí quizá estaría el trabajo y justificaría que sean 15 por grupo. Igual la exposición
tienen que estudiarla todos porque no va a exponer uno que elijan ustedes, sino yo voy a elegir quién va a exponer. Así que todos tendrían ahí que estar estudiando. Y ya, pues sería más o menos eso. Diego, te encargarías de conformar los grupos, pero sería ya de una vez, ¿no? Porque tienen pocos días. Como mencioné, estarían exponiendo el 29. Voluntarios. Depende de ustedes. Ajá, sí. Pero eso sí, la regla es que yo voy a llamar a quien sea del grupo para que exponga. ¿Mm? Si hacen diapositivas, se entiende más, ¿no? O si hacen pizarra, no creo que expliquen todo esto hablando, ¿no? O sea, de alguna forma tener que presentarse. Ah, eh, diapositivas, con eso bastaría, creo. Sí, sí, sí. Diapositivas para guiar la exposición. Ujú. Y solo eso. 30, 60, 90, 30 minutos. 25 minutos. Máximo 25 minutos, sí. Listo. Ya, entonces eso era todo para las indicaciones de hoy. Vayan viendo, vayan leyendo esto. Hoy día recomiendo que hoy día definan grupos para tener tiempo. De hecho, o sea, lo que yo pensaba hacer era, como estamos cortos de tiempo, que haya, o sea, sí o sí tendría que haber una PC2, pero tendría que ser en su semana de parciales. Ujú. Igual la PC2 vendría la misma teoría que les enseñé acá, o sea, igual que en su parcial, así que no tendría por qué sorprenderlos. Listo. ¿Alguien más tiene alguna consulta, quizá? ¿Alguien? ¿Quedó todo claro? Ah, y por cierto, para que lo tengan en cuenta, las exposiciones, lo que voy a evaluar aquí es el desarrollo teórico y un ejercicio que más o menos explique la teoría que se pone acá, ¿no? Por ejemplo, yo veo estos cuadritos de acá. Esto de acá, por ejemplo, a mí personalmente no me sirve. Esto de acá, ¿no? O sea, que pongan su cuadrito con numeritos, quién sabe de dónde vinieron. A mí no me sirven esos cuadritos, ¿no? Lo que yo quiero ver es el desarrollo algebraico o ejercicios que validen ese desarrollo algebraico o sus gráficos también, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Este cuadrito, no gracias. Este otro cuadrito que también hay por aquí abajo, está este de acá, no gracias, ¿no? Eso no. Entonces ya con eso ya irán preparando sus presentaciones. Les avisan a sus demás compañeros. Y si no hay más consultas, estaríamos cerrando con eso la clase de hoy. Ah, y ahorita subo también las notas, las notas, los apuntes de clase. Ahorita los subo al Drive. Listo. Entonces con eso ya se pueden ir retirando. Eso sería todo por hoy. Bacán, Diego. Muchas gracias. Listo, nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego.